El inquisidor quiere ser muy, pero muy claro. Hay un montón de gente que yo le llamo macrobús, economistas ya con muchos años, a mi juicio obsoletos, que vienen señalando que la macroeconomía nuestra es extraordinaria, que somos un país reconocido afuera, que acabamos de hacer una emisión de 3.000 millones de dólares y todo el mundo ha querido comprar nuestros bonos, lo cual es cierto, discutible si es que la tasa de interés fue extraordinaria, porque lo que está pasando en el mundo es que los bancos centrales importantes, como el norteamericano que se llama Reserva Federal o el europeo BCE, están tirando dinero como locos en lo que se llama algo así como el helicóptero money en el caso de la Fed norteamericana, y en el otro caso el BCE está mandando 750.000 millones de euros para ir contra la pandemia, por si acaso. Eso es un tema complicadísimo que lo voy a explicar en otra ocasión. Pero lo que sí es cierto es que sobra dinero en el mundo, euros y dólares, y en el caso de dólares su perversidad es, como dijo un ministro de Charles de Gaulle, francés, Valéry Giscard, hacen lo que quieren, el privilegio exorbitante del dólar, cosa que también es una moneda fiduciaria, no tiene realmente una contraparte, por ejemplo, en oro, y la gente la demanda porque el oro está metido en todas las transacciones comerciales, ¿ya? Todo esto puede cambiar con la pandemia, pero ¿a dónde voy? Se dice, y lo han dicho algunos en la televisión, que la salida nuestra para esos famosos 12 puntos del PBI ofrecidos por la ministra de Finanzas es el endeudamiento, porque tenemos poco endeudamiento. Yo ya he demostrado que eso no es cierto. Hay un endeudamiento privado fuertísimo de 33.000 millones de dólares y uno que está en el Consejo Fiscal, que por lo menos las contingencias, esos juicios que nos hacen en el CIADI, podemos perderlos, pero no importa. Lo importante acá es, ¿para qué el endeudamiento? No es endeudarse por endeudarse. Hay un claro ejemplo en Japón de hace muchos años que el actual primer ministro Shinzo Sato le llamó Abenomics, y él daba dinero, ojo, vía los bancos para pagar menos, es decir, 10.000 yenes para que pagues 9.000. ¿Y saben qué pasó? Los japoneses no se endeudaron porque no les gustaba el asunto. Ideología japonesa. Acá evidentemente, si tú le prestas a alguien 10.000 soles y le cobras negativo, vale decir, para que devuelva 9.000, vas a tener una cola como la de los mercados o la de los bonovirus que ha inventado este señor Vizcarra, ¿no es cierto? Pero yo quiero solamente que ustedes entiendan un punto. Los libros de finanzas hablan de la tasa de interés. Todo está en función de la tasa de interés. A mayor tasa de interés, pido menos préstamos, a menor tasa de interés. Evidentemente, pido más préstamos. Correcto, esa es la lógica. Pero en el Perú no es cierto. Mucha gente no le interesa la tasa de interés. Pregunta si puede pagar, por ejemplo, por el televisor tanto por mes. Así funciona el peruano promedio, ¿correcto? Pero acá viene lo que yo sí quiero hacer como punto importante. Si tú emites 10.000 millones de dólares a 0%, ¿ok? Suena recontratractivo, ¿no es cierto? Siempre y cuando los 10.000 millones de dólares no lo dediques al gasto corriente. Porque si lo dedicas al gasto corriente y tienes que devolver esos 10.000 millones de dólares, tienes que generar algo más dentro de tu salario o en el caso del gobierno vía impuestos. Y ese es el punto. Cuando tú emites bonos soberanos, digamos a 10 años, tienes que pagar la tasa de interés, digamos 1, 2, 3%, todos los años en el presupuesto. Y esos 10.000 millones los tienes que pagar a fin de año. Si te los has gastado en cualquier tontería, como ha sido uso y costumbre en este gobierno, por ejemplo, en megaproyectos, por decir una tontería, tienes que cargarle a las nuevas generaciones eso que tú has dilapidado. El endeudamiento, cuando es para producción, es ok. Por eso siempre en finanzas se habla de rentabilidad. Entonces, aquellos que dicen que tenemos poco endeudamiento y que podemos endeudarnos ad infinitum son realmente, a mi juicio, irresponsables. Entiendo que en plena pandemia se tiene que asignar fondos
para ayudar a los que menos tienen. Eso está clarísimo. Eso es una excepción. Pero decir que tenemos que endeudarnos, como lo hemos venido haciendo con los bonos soberanos que hizo Pedro Pablo Kuczynski, a mi juicio es un crimen financiero. Y no es un problema de tasa de interés, no es un problema de sobredemanda porque nos ven bien, es un problema que estás comprometiendo a generaciones futuras. Y los economistas que sí estamos claros, no tenemos, creo, el derecho de mentirle al país. No se puede endeudar a generaciones futuras. Ya nos pasó en anterior época y hemos pagado absolutamente todo en la época de Fujimori, incluyendo a los japoneses que nos cobraron un oleoducto sobredimensionado y se metieron a algo que se llama Club de París para realmente cobrarnos hasta el último yen con el visto bueno de Yoshiyama y del señor Fujimori. Basta ya. Estamos en una pandemia y tenemos que razonar que cada dólar que se presta hay que repagarlo, aunque sea a cero de interés. Que quede claro que el inquisidor siempre habla con la verdad y no me gusta este tipo de gente que sale en la televisión y dice, por ejemplo, hay un señor Ñopo que dice que durante 20 años hemos ahorrado y tenemos todo el dinero del mundo, o un señor Izquierdo o González Izquierdo que dice, hay que endeudarse. No, señor. Las cosas no son tan simples. No malogre usted a las generaciones futuras, a los hijos, a los nietos y a los hijos de los nietos. Ustedes no tienen el derecho de ser cortoplacistas, a excepción, insisto, a excepción de esta pandemia en la cual tenemos que ayudar a los que menos tienen, pero con eficiencia, no con populismo y no inventando impuestos. Para terminar, ayer escuché al señor Yopo en la televisión diciendo una barbaridad y está grabado. Dijo que el impuesto de solidaridad no importaba si se le ponía a pocos, porque no importaba la recaudación, lo que importaba era lo político. Eso dijo ayer el señor Yopo. Discrepo totalmente con él. La economía no se ha hecho para ideología. Eso no es cierto. La economía es simplemente la ciencia social que administra la escasez y la abundancia. Todo lo demás es realmente tontería y media. El inquisidor siempre hablará con su verdad, que no tiene por qué necesariamente ser compartida por todos ustedes, pero aún estamos, creo yo, en una democracia. Es muy difícil responder en poco tiempo esto. El procedimiento de bonos soberanos, de emisión de bonos soberanos, es un procedimiento protocolar que empieza con la calificación de algo que se llama clasificadoras de riesgo y además por escoger uno o dos bancos de inversión que son los que van a promocionar la venta de los bonos en el exterior. Lo que yo he dicho es que eso está OK para tiempos normales, pero estamos en tiempos absolutamente anormales donde la dicotomía entre la pandemia y la economía que está parada por el confinamiento de la mayoría de personas en casi 200 países del mundo está alocando a la gente. Tal es así que los bancos centrales, el de Estados Unidos y el europeo, no saben qué hacer. Están emitiendo dólares y euros como ustedes no se imaginan, miles de millones de dólares y de euros y tasas de interés negativas en el caso del europeo y de 0,25 en el caso del central. Entonces, cuando acá vienen a decir que 2 puntos y pico es lo máximo y que somos la mejor economía del mundo y que hay 10 veces de sobredemanda, están diciendo una media verdad, están sacando de contexto las cosas y eso a mí me molesta, pues, sobre todo de una señorita de economía que ha estado en presupuesto y no ajusta el presupuesto de 177 mil millones de soles, en donde están las consultorías y los financiamientos al comercio, a la República y a RPP, lo cual es indignante. No puede ser que se siga gastando el dinero como se gastan. Y además yo estoy en total desacuerdo con que el señor presidente salga todos los días y reparte el dinero como si le sobrara. Evidentemente hay que ayudar a la gente, pero así nomás, disponer de tantos millones, encima quieren crear un impuesto de solidaridad y no tienen ni siquiera el registro de los ricos, y sale un señor Ñopo a decir ayer en el canal N, lo ha dicho,
que no le importa la recaudación del impuesto sobre solidaridad, porque lo que importa es la solidaridad y que esto es político. Lo ha dicho ayer el señor Ñopo, que es nada menos que un investigador de Grade, donde está o Estado, el señor Saavedra, ese exministro de Educación que se gastó más de 1.000 millones de soles que vino del anterior ministerio que tuvo con la Nadine Heredia y el Humala. ¿En qué se lo gastó? En consultorías y en publicidad. Y nadie le ha pedido a este señor que nos explique por qué hizo eso. Y el señor viene, está en el Banco Mundial, tiene su doctorado, se florea, de repente también quiere ser candidato presidencial. Este tipo de gente es la que engaña. Este tipo de gente es la que dice medio verdad. Por ejemplo, González Siqueiros, a cual yo conozco, la vez pasada estuvo en la televisión y dijo que el FEF tenía 10.000 millones de dólares. Este señor ni siquiera chequea que el FEF tiene 5.400 más o menos y que se han tirado más de 3.000 millones de dólares desde Humala, pasando por Kuczynski y este señor Vizcarra, utilizando esos fondos para gastos corrientes. Ni eso chequea el señor, pero sale en la televisión 20 minutos con la señora Delta, que tampoco sabe absolutamente nada de finanzas, y les malinforma y hace sus meneos, pues. Eso tiene que cambiar. En el Perú hay dos problemas graves en economía y finanzas. Se dicen medias verdades, definitivamente. Y segundo, los periodistas no saben repreguntar porque no saben nada. Ese es el problema. Seguiremos aclarando de a pocos, aunque tengo algunas personas que ya me están mandando algunos adjetivos. Les advierto, yo no le tengo miedo a nada. ¿Saben por qué? Porque digo mi verdad. Si mi verdad no te gusta, inventa pues nuevas cifras. Yo digo mi verdad con cifras oficiales que se pueden chequear en las notas semanales del Banco Central y en todas las estadísticas que hay en Internet. O sea que si quieres discutir conmigo, vamos a las cifras y después discute. Pero no me vengas pues con idioteces subjetivas, porque esos son para los políticos y yo no soy político ni lo seré. No me gustan los políticos. Chao.